UNED Derecho, videoclase. El estado de excepción, contemplado en el artículo 116 del texto constitucional y desarrollado por la Ley Orgánica 4/81, puede ser declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. Esta autorización es una primera diferencia respecto del estado de alarma, que ya hemos visto en otra grabación, que puede ser declarado por el Gobierno directamente y sin esa previa autorización. La declaración del estado de excepción se hará mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Tanto en la autorización como en la proclamación se concretarán los efectos del mismo, la duración y el ámbito territorial concreto al que se acotará. Con relación a la duración, debemos señalar que no podrá exceder de 30 días, aunque cabrá una prórroga por igual tiempo, con los mismos requisitos ya apuntados. Esa diferencia respecto del estado de alarma está justificada en las razones que pueden permitir su declaración. Puede así declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público se vean tan gravemente alterados que ejercitar las potestades ordinarias para hacerlas frente resulte insuficiente. Y de cara a obtener esa necesaria autorización del Congreso de los Diputados, el escrito de solicitud de autorización tendrá que indicar efectos de esa eventual declaración, derechos para los que se solicita, conforme principios de necesidad y proporcionalidad. Recordemos que, conforme al artículo 55 de la Constitución del texto constitucional, pueden ser suspendidos los derechos reconocidos en el artículo 17 y 18.2, artículos 19 y 20. En este último caso, los apartados 1A y D y 5, y también los artículos 21, 28.2 y 37.2. Para el estado de sitio sería posible también la afección del artículo 17.3, pero no para el estado de excepción. Junto a esta relación se indicarán las medidas concretas a adoptar referidas a esos derechos y, por supuesto, la duración, el tope máximo de 30 días. De otro lado, también se establecerá una cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa podrá imponer a aquellos que contravengan las disposiciones que se puedan dictar en el estado de excepción. El Congreso no se limitará, una vez que reciba la solicitud de autorización, a aprobarla conforme a los términos que allí se pudieran apuntar, sino que puede introducir modificaciones, si así lo considera necesario. En el caso de que esta autorización se obtenga, el Gobierno procederá a la declaración del Estado mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. Es posible que durante la vigencia del Estado pueda el Gobierno necesitar aplicar medidas diferentes a las contenidas en el acuerdo, y es posible, pero debe solicitarse nuevamente la autorización del Congreso para proceder a la modificación de los términos iniciales acordados. La terminación del Estado puede producirse, evidentemente, antes de esa fecha marcada si la situación está controlada. Y cabe también una prórroga. En caso contrario, no existe ese control, con un tope de 30 días más. Y aquí cabrá la intervención por parte de la autoridad gubernativa si fuera necesario para mantener o preservar el orden si hay sospechas de que pueden provocarse alteraciones de orden público, con un tope de 10 días con los derechos previstos en el artículo 17.3 de la Constitución. De esa detención se dará comunicación al juez competente en un plazo de 24 horas, pudiendo requerir información, conocer personalmente al detenido. Como hemos apuntado, esta declaración puede verse afectados también la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad, derecho al secreto de las comunicaciones, libertad de circulación y residencia, libertades de expresión e información, reunión y manifestación, huelga, medidas de conflicto colectivo, y veámoslas sumariamente. Si la autorización contuviera referencias a la suspensión de la inviolabilidad domiciliaria, la autoridad podrá disponer inspecciones, registros domiciliarios para mantener el orden, para esclarecer hechos presuntamente delictivos. Y ese eventual registro sería para reconocer papeles, efectos, podrá ser presenciado por el titular del domicilio, la persona encargada, los vecinos de la casa de la localidad, y los vecinos que sean requeridos deben hacerlo porque es obligatorio y coercitivamente exigible. De esa intervención se levantará un acta de la inspección del registro que se comunicará de forma inmediata al juez competente, causas, resultados, etc. Y cabe la detención de personas sospechosas de ir a provocar, como ya hemos dicho antes, alteraciones del orden público, si es necesario para conservar dicho orden. Hay que comunicarlo al juez, tope de 10 días que hemos apuntado. En el caso del secreto de las comunicaciones, caso de haberse incluido en el acuerdo su suspensión, la autoridad podrá intervenir toda clase de comunicaciones si es necesario para esclarecer los hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. De esa intervención se dará escrito motivado al juez competente y también se podrá intervenir y controlar transportes, cargas que contengan esos transportes. Por lo que hace referencia a la libertad de circulación, en caso de que se fuera afectada, la autoridad gubernativa podrá prohibir circulación de personas y vehículos en determinadas horas y lugares, exigiendo acreditar la identidad de quienes se desplacen de un lugar a otro, delimitarse zonas de seguridad o de protección,
dictar condiciones de permanencia, prohibir permanecer en determinados lugares o fijar de forma transitoria la residencia de personas en concretas localidades. Todo ello conforme la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público pueda tener esas personas a la que se dirija. Otra cuestión pueden ser las publicaciones, emisiones radiofónicas, televisiones, proyecciones, representaciones, teatrales incluso, caso de que se hubiera acordado la afección del artículo 20 del texto constitucional en los términos apuntados. Cabría el secuestro de publicaciones. Y en el caso de las reuniones o manifestaciones, si la autorización comprende esa suspensión, la autoridad podrá someter autorización previa a los mismos. Y siendo posible la suspensión o disolución, pero no será posible prohibir, disolver o suspender reuniones orgánicas de partidos políticos, de sindicatos o de asociaciones empresariales en cumplimiento de sus fines. Será posible también prohibir huelgas, adopción de medidas de conflicto colectivo. Y entre otras cuestiones podrán adoptarse igualmente medidas respecto de los extranjeros que se encuentren en España, como comparecencias, renovaciones, controles de permisos de residencia, etcétera, en el caso de que alguno de ellos hubiera contravenido normas o medidas adoptadas para actuar contra los perturbadores del orden público y podrían ser expulsados de España. También, sin ánimo exhaustivo, la autoridad gubernativa puede incautar toda clase de armas, municiones, sustancias explosivas, intervenir industrias o comercios que motiven la alteración del orden público, cerrar salas, establecimientos, ordenarse medidas de vigilancia y protección de obras, de instalaciones, servicios. Y si un funcionario o personal al servicio de una administración puede favorecer con su actuación esos elementos que perturban el orden público, la autoridad puede suspenderle en el ejercicio de su cargo. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, en ese estado de emergencia, al igual que los otros establecidos por el artículo 116 del texto constitucional, son excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente. Ello sobre la base de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad competente para mantener la situación con los poderes ordinarios, la normalidad ante la urgencia de ciertas circunstancias extraordinarias. Al igual que sucede con el estado de alarma o de sitio, que ya hemos visto en otras grabaciones, durante la declaración del estado de excepción no cabe iniciar reforma constitucional alguna, ni tampoco disolver el Congreso. Y con esa misma lógica, caso de que no estuviera en periodo de sesiones, se procederá a su convocatoria automática. No es posible, lógicamente, interrumpir el funcionamiento ni de este poder ni de los otros poderes constitucionales, y la Diputación Permanente, en su caso, sería la que tendría que asumir las competencias del Congreso si estuviera disuelto, si estuviera expirado su mandato. También, junto con el resto de estados, no se alterará el principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes. Podemos señalar, por último, que este estado es, como nos recordó el profesor Pedro Cruz Villalón, el descendiente directo de la suspensión de derechos presentes en nuestro constitucionalismo desde 1812, que estuvo limitada en aquella primera Constitución al habeas corpus, aunque luego se ampliaría a otros derechos en constituciones posteriores.